Buenos días. Vamos a corregir las actividades que teníamos para hoy. De la página 252, eran los que estaban aquí señalados en verde. El ejercicio 32, teníamos que calcular el área de los triángulos. Pero aunque nos daban, no, os voy a dar la fórmula del área del triángulo, hay que saber identificar bien cuál es la base y cuál es la altura. Entonces, en estos triángulos de aquí, el apartado A y el apartado B que viene después, lo que nos dan son los lados. Se trata de un triángulo equilátero, nos dan los tres lados porque son el mismo, ¿vale? Y para sustituir en la fórmula solo tenemos la base, nos falta la altura. La altura es esto que dibujamos aquí y a la hora de dibujar, cuando dibujamos la altura nos damos cuenta de que se divide el triángulo en un triángulo rectángulo, que es este de aquí, del cual no conocemos este cateto, sí conocemos este cateto que es la mitad de la base y sí conocemos la hipotenusa. Por lo tanto, sustituimos en el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, x será 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 3, y la raíz de 3, 1,73. Esta es la altura de este triángulo. Ahora, esa altura la tenemos que sustituir en la fórmula. Pues la base la tenemos que es 2, la altura es 1,73. Si yo multiplico todo esto y lo divido entre 2, me queda 1,73, que parece que es lo mismo, pero antes era en centímetros porque era longitud y ahora es centímetros cuadrados porque ya estamos calculando la superficie. En el apartado B, pues ocurre exactamente igual. No tengo la altura, tengo que calcularla por teorema de Pitágoras, es este cateto el que me falta, averiguo el valor de este cateto, 1,94, sustituyo en la fórmula donde tenemos la base, la altura que hemos calculado y dividido entre 2 y me queda 0,97 centímetros cuadrados. En el 33, igualmente, ahora tenemos un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales y sus dos ángulos iguales, y el lado desigual mide 12 centímetros. Este mide 12 centímetros. El perímetro total son 32. Si total suman 32, si le quito 12 centímetros que corresponden a la base, me quedarán 20 dividido entre dos iguales, que tienen que ser estos dos, este y este. Cada lado mide 10 centímetros. ¿Para qué quiero saber que esto mide 10 y esto mide 10? Pues para calcular no todavía el área, porque el área necesito base por altura, pero sí que puedo calcular ya a partir de esta división de este triángulo en un triángulo rectángulo. Tengo esto en mi incógnita, que es la altura, la hipotenusa la conozco y la base 6. Por lo tanto, calculo el valor de x, me da 8 centímetros, lo sustituyo en la altura, la base ponemos la que teníamos y tenemos 48 centímetros cuadrados. En el caso de un triángulo rectángulo isósceles, cuando es un triángulo rectángulo isósceles, yo lo dibujo así porque es más fácil dibujar un triángulo rectángulo. Pero tened en cuenta que lo dibujéis como lo dibujéis, aunque pongáis abajo la base, el ángulo que está enfrente del que no es del lado distinto es el que tiene que ser el ángulo recto, ¿vale? Aquí habría que dibujarlo así para que esto sea un ángulo recto y después se unen esto y esto, miden lo mismo, x y x. Y esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, porque que aquí lo pongo como base y aquí lo pongo pues simplemente como hipotenusa. Da igual porque luego el área va a ser lo mismo, lo pintemos como lo pintemos, ¿vale? Lo que pasa que aquí yo solo necesito averiguar este lado y en el otro triángulo, en este de aquí, una vez que tengo los lados, tendría que averiguar la altura. Tendría que hacer lo mismo que aquí, ¿vale? Entonces, por eso digo que lo más fácil es pintarlo así, de manera que en cuanto hemos averiguado lo que miden estos lados iguales, tenemos la base y tenemos la altura. Por lo tanto, si esto mide 8,99, no nos piden ni siquiera el área, nos piden que calculemos su perímetro. Por lo tanto, solamente tenemos que sumar esto más esto por 2. O lo que es lo mismo, más esto y más esto, que es el 8,99 y el 8,99. Si tuviéramos que calcular el área, ¿vale? La voy a poner aquí, aunque no nos la pidan, sería la base por la altura dividido entre 2, por lo tanto 8,99 por la altura, que es 8,99, y dividido entre 2. Eso sería el área en centímetros cuadrados, el resultado de este triángulo, una vez que ya sabemos lo que mide su base y su altura. El 35
Tenemos el área de un cuadrado que está situado sobre el cateto de un triángulo rectángulo, mide 144, ¿vale? Esto de aquí. El área del cuadrado que está situado sobre la hipotenusa mide 169. Esto es la demostración del teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo y tenemos que el área que se sitúa sobre la hipotenusa tiene que ser igual al área que se sitúa sobre un cateto más el área que se sitúa sobre otro cateto, que era lo que os juntaba el otro día de los policubos, que os decía si esta es el área del cuadrado que hay apoyado sobre la hipotenusa. Entonces empezamos aquí a juntar este cuadrado que es el de un cateto y le juntamos aquí todas las piecitas que hay en el cuadrado del otro cateto y tenía que dar el mismo área. Por lo tanto, para calcular cuánto mide el área del cuadrado que está situado sobre el otro cateto, es decir, esta, pues simplemente tenemos que hacer una resta, porque si esto es igual a esto más esto, pues esto será igual a esto menos esto. X será igual a 169 menos 144 y me da 25 milímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Pues vamos a calcular primero este lado, que es hacer la raíz de 169, este lado, que es hacer la raíz de 144, y este lado, que es hacer la raíz de 25. Una vez que tengo en la base y que tengo la altura, sustituimos en la fórmula del área y nos sale 30 milímetros cuadrados. 37. Calcular el área del siguiente polígono. Vale, el área de un polígono también os la daré. Es perímetro por apotema partido por 2. Lo difícil es averiguar cuál es el perímetro y cuál es la apotema. Bueno, difícil. Lo único que tiene de complicado. ¿Vale? Si es que tiene algo. Entonces, calcular el área. Perímetro por apotema partido por 2. Primero tenemos que calcular el perímetro. Sabemos el lado, por lo tanto multiplicamos el lado por el número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues 1,5,8 por 8 me da 12 centímetros para situar aquí, en el perímetro. Ahora, para calcular la apotema, como no nos dan nada más que el radio y esta base de este triángulo, este es el triangulito este de aquí, ¿vale? Pues vamos a ver que para calcular este área, bueno, esta apotema es igual que para calcular la altura de un triángulo, exactamente igual. Esta apotema sería como la altura de este triangulito que se forma aquí. Por lo tanto, base es esta, la dividimos entre 2 porque vamos a hacer aquí un triángulo rectángulo. Esta base de aquí mide 0,75, esta hipotenusa mide 2 y esta altura, este cateto, mide X. Calculamos X, X que es 1,85 y ahora sustituimos la apotema aquí, en la fórmula. ¿Vale? Y ya directamente me sale el área de todo el polígono. En realidad, la fórmula es base por altura partido por 2 multiplicado todo ello por cada uno de los triangulitos estos. Es decir, que lo que estamos calculando realmente es esta superficie de este triángulo, luego sumándola a esta, esta y esta. ¿Y en qué momento multiplicamos cada una de estas áreas por el número de triangulitos que tenemos ahí? Pues cuando hallamos el perímetro. Si os dais cuenta, aquí sería el perímetro. Esto sería la base multiplicado por la altura y todo esto multiplicado por el número de lados que tenga el polígono. Dividido por 2 y multiplicado por el número de lados que tenga el polígono. Al final, la fórmula del polígono, porque os la doy, pero si no os la diera, veríais que es muy fácil de deducir a partir de la del triángulo. Todas se deducen muy fácil. Pues este año no os lo he explicado. El ejercicio 38, que también teníamos que hacer. El ejercicio 38, 39 y 40 que teníamos que hacer. Tenemos que calcular el área de un octógono regular de lado 2 centímetros y de radio 2,6. Volvemos a tener lo mismo. Nos dan el lado. Por lo tanto, podemos calcular el perímetro multiplicándolo por el número de lados y nos dan el radio, por lo tanto, nos falta averiguar la apotema. Como el lado es 2 centímetros, en nuestro triángulo rectángulo que se forma aquí, la base será 1 centímetro, este cateto 1 centímetro, la hipotenusa 2,6 y el otro cateto lo calculamos y nos da 2,4. Por lo tanto, sustituimos el 2,4 en la apotema y nos sale 19,2.
En el 39 tenemos que calcular la apotema de un pentágono regular con un lado de 3 centímetros y un área de 15. Bueno, pues aquí lo que nos están dando es ya de esta fórmula, nos están dando el área y nos están dando nos piden la apotema, por tanto nos están dando también el lado, ¿vale? El lado de aquí. Si el lado es 15, pues esto lo vamos a sustituir aquí en este lado de la fórmula. Por lo tanto, de esta fórmula del área de un polígono, conozco esto, 15,48. Conocemos el perímetro, 3 por 5, 15. El partido por 2 y la A es nuestra incógnita, que voy a poner aquí mejor. Una X, que creo yo que así lo vamos a entender, vamos, lo vamos a visualizar más fácil. Esto es X, uy, no, ahí no es. Esto es X, esto entonces X, X, X y X. Así, ¿vale? Es una ecuación normal y corriente donde tenemos este 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando y en el siguiente paso este 15 que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Y ya tenemos que la X vale 2,06 centímetros. Pues esa X es nuestra apotema, ¿vale? Por lo tanto, A es igual a 2,06 centímetros. El 48 se calcula el área de la figura utilizando la descomposición que se propone. Por lo tanto, vamos a calcular primero el área de este trapecio, luego el área del rectángulo pequeño, el área del rectángulo grande. Pues ya está, el área del trapecio da 81, que es base mayor, base menor, que esto de aquí sale 11 porque todo esto de aquí es 16 y si le quito esto de aquí que es 5 me quedará esta parte 11. Por tanto, 16 más 11 multiplicado por 6, que es esta altura, que es la calculamos porque estos 20 menos 8 y menos 6 me tienen que quedar otros 6 para esta altura de aquí y ya tenemos 81 centímetros cuadrados de ahí. Este rectángulo es base 11 por altura 6, 66. Este rectángulo es 16 por 8 y entonces el área total será 81 más 66 más 128, 275. Si lo calculo dividiendo con estas opciones que me dan aquí, haciendo primero este triángulo donde tenemos de base 20 por 11 o 11 por 20, me da igual. Esto es 110 centímetros cuadrados, esto de aquí, esta superficie de este triángulo, que en verdad son dos, ¿vale? Luego lo pongo aquí abajo. Luego hay un triángulo pequeñito aquí, este triángulo pequeñito, que es base por altura también. Tenemos que mide 5 y esto mide 6. Pues base por altura partido por 2 y los triángulos medianos, vale, este es el pequeñito y estos son dos triángulos medianos. ¿Veis que son dos triangulitos que tienen de base 5 y de altura 8? Son un poquito más grandes que este de 5 por 6. Bueno, pues este mide 20. Por lo tanto, estos dos miden 20. Simplemente sumamos 110, 110, que son estos dos, 110 por 2, 15, que es este, y 20 por 20 más 20, que son estos 20 por 2. Total, 275 exactamente igual. ¿Qué observamos? Pues que si descomponemos así o descomponemos así, el área, la superficie total es exactamente la misma. En este caso, tenemos que descomponerlo nosotros como nos dé la gana. Por lo tanto, cada uno lo habrá descompuesto como ha querido. Yo aquí he tenido en cuenta que esto es un trapecio y esta es la base mayor, la base menor y esta es su altura. Aquí he puesto como si fuera un triángulo con una base y una altura, es decir, como si estuvieran girados, ¿vale? Y al final el área total me salen 12 centímetros cuadrados. Si la habéis dividido de otra manera, os tienen que salir igualmente 12 centímetros cuadrados. Y en el último, calcular el área de estas figuras, pues he hecho el semicírculo grande, que es esto, pi por el radio al cuadrado partido por 2, porque es un semicírculo, no está el círculo completo. Luego he hecho este cuadrado, 4 por 4, y luego he calculado los dos semicírculos, que es en realidad un círculo completo, pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, esto. Ahora, el total será esto más esto y menos esto. Esto, que es el semicírculo grande, más el cuadrado y menos el círculo pequeño. En total me tiene que dar lo mismo 19,14.
Pues eso es todo lo que teníamos para hoy. Un saludo.